La información del día, el análisis de hoy y también de lo que va a suceder en el día de mañana. Los principales temas de la jornada, comenzamos con los aspectos económicos. Diego Falcone nos va a explicar, entre otras cosas, qué sucede con el dato de la inflación. La inflación de enero incluso fue más alta de lo que estimaban los privados, fue del 2,9%. ¿Cuáles son los factores a tener en cuenta? Diego nos va a dar todos los detalles y también nos va a agregar la información de lo que sucedió en la ciudad, porque en la ciudad la suba de los precios fue aún más alta y entonces en enero tenemos un 3,8%. No es el único dato económico, vamos a hablar de las economías regionales. El anuncio de Mauricio Macri hizo hincapié en eso y anticipó como medida que aquellas pymes que estén en el país solo pagarán impuestos por los trabajadores que cobren más de 17.500 pesos. ¿Cuáles son esas economías regionales? ¿Cuáles son esas provincias que le aportan dólares incluso al país? También Diego Falcone tiene todos los datos. Vamos a hablar de la cuestión migratoria y en esto vamos a poner lupa en aquellas provincias que deciden darle la contra a aquellos extranjeros que puedan llegar antecedentes o que cometan delitos. El caso de Jujuy, Chubut y Tierra del Fuego. Nicolás Luca entrevistó al director de Migraciones, Horacio García, y hablaron de qué es lo que sucede cuando un inmigrante, cuando un extranjero viene a la Argentina. Todos los detalles los va a tener Nicolás. Y finalmente les voy a hacer una pregunta. Seguramente recordarán que ayer Giselle Rumó habló entonces de que algún sector de los radicales intentan impulsar la candidatura de Lustó a presidente. Bueno, ¿qué pasó? Hoy nos enteramos que Martín Lustó va a acompañar en la gira por Asia al presidente de la Nación. Como verán, otra jornada con mucho análisis, con mucha información. No hay tiempo para perder. Y la economía no da respiro, la política tampoco. Por eso estoy muy bien acompañada. Diego Falcone aquí en Economía con todos los detalles. Giselle Rumó que nos va a contar las perspicacias de la política argentina. Y vamos a comenzar, Diego, por la situación de la inflación, que fue más alta incluso de lo que los privados estimaban. Sí, sorprendió porque dio 2,9 cuando el estimado promedio era 2,5 y había un consenso que iba a estar en esos promedios durante el primer trimestre. El dato sorprende sobre todo porque alimentos da un 3,4, un salto bastante importante, que es el doble, o sea, la velocidad de aumento de precios de los alimentos en enero fue el doble que diciembre. ¿Y fue lo que impulsó entonces a este 2,9? No, también tuviste un aumento de lo que es regulados, un 3,4%. Lo que te bajó fue la parte estacionales, que tiene que ver con frutas, verduras, esparcimiento, y te dio muy mal también la núcleo, que es la inflación de largo plazo de la Argentina, la inflación que más se concentraba el Banco Central en la época de Sturzenegger. ¿Cómo enlazamos en este dato de la inflación anual que desde enero 2018 fue más del 49%? A ver, los datos son malos porque vos estás comparando con una base que era relativamente tranquila. Vos pensás que la inflación de enero del 2018 había estado por debajo del 2%. Entonces vos este 49,3 te implica que durante el año, y acá viene un poco el comentario del presidente. El presidente cuando se refiere a la baja de la inflación es porque compara siempre con septiembre, que fue del 6%. Entonces ahí un 3%. Lo que pasa es que la expectativa del mercado era que fuera por debajo del 3%. Ahora, ¿complica esto el panorama para todo el año respecto a este 49 que tuvimos la velocidad? Esta meta del 29 no es tal, porque ya no tenemos meta de inflación. Esta es una expectativa que tiene el mercado, las 60 consultoras que releva el Banco Central todos los meses. Está en 29. ¿Se complica esa meta? Todavía es temprano para decirlo. Lo que sí... ¿Y cómo lo evaluamos entonces? Yo diría que es un mal primer trimestre, que el primer trimestre nos va a traer muy malas noticias, porque ahí es donde siguió concentrar el gobierno todos los aumentos tarifarios. Pero 3 meses del año no significan un mal panorama para todo el 2019 entonces. No. ¿Qué es lo que tenemos que ver? ¿Qué juega a favor y qué puede jugar en contra? Lo que va a jugar a favor es la estabilidad del dólar. El mecanismo más fácil para planchar la inflación, y que es la medida que utilizó el anterior gobierno, es
planchar el tipo de cambio. Ahora, Diego, ¿y el gobierno? ¿Qué El- dice? El gobierno, y acá podemos ver, acá lo entrevistan a Miguel Brown y lo podemos escuchar hablando de inflación, pero vas a ver que hay un detalle en la nota. Él no dice que es el objetivo o lo que espera el gobierno. A ver. Lo que se proyecta en el relevamiento de expectativas de mercado del Banco Central es una inflación de un 28% para el año, con lo cual esperamos que durante los próximos meses la inflación esté entre los 2 y 3 puntos y pueda de a poco ir bajando quizás más bien hacia la segunda mitad del año. No habla de objetivo. No, habló de lo que releva el Banco Central, este famoso 28,5 que esperan todas las consultoras, que seguramente los datos que veamos de febrero, que se van a conocer a principios de marzo, que esperan las consultoras, van a ver una suba, seguramente una corrección a la alza. Ahora, Diego, ¿cuáles fueron los sectores que más aumentaron, si se puede decir de alguna forma? Sí, mirá, el que se destaca es comunicaciones, o sea, los abonos de telecomunicaciones subieron un 7,4% contra el mes del año. ¿A qué nos referimos con comunicaciones? A la tarifa tarifa plana de tu celular. Al teléfono. Al teléfono, que es el centro de nuestra vida. Ya no es el teléfono antes. Después tenés bebidas alcohólicas, digamos, todo lo que es alimentos, que es lo que más preocupa y lo que más golpea el bolsillo, todo arriba del 3%. Y obviamente por la caída en nivel de actividad estamos viendo que vestimenta, que es algo donde uno puede no gastar, Claro. y que además está vinculado en cierta manera con el tipo de cambio por las importaciones, tuviste una caída incluso con respecto al mes de Es diciembre. una cosa, el resto es más de fuerza mayor. Exactamente. Y en realidad es lo que le afecta también a la economía real de la gente, ¿no? Los alimentos, los servicios. Es lo que te va a pegar después en la canasta. Cuando mida la pobreza del gobierno, eso de alimentos le va a pegar fuerte. ¿Qué pasa con la ciudad? Bueno, la ciudad fue un número mucho peor, fue un 3,8%. Entonces, cuando uno dice por qué le pegó tanto, el 12 de enero tuvimos aumento de tarifas, tanto de transporte como de agua. Y eso pegó fuerte en la inflación de la ciudad. También te subió la carne, que tiene un peso un poco mayor. La carne viene aumentando en lo que va de enero mucho más del ritmo del año pasado. El año pasado la carne nos jugó a favor, este año nos va a jugar seguramente en contra. Y eso pesa bastante dentro de la canasta. Y el último fue los abonos de televisión, el cable. Ahora, por ejemplo, mañana vuelve a aumentar los trenes, que ahí es un transporte más que aumenta. Bueno, lo bueno es que hasta mediados de marzo no vamos a tener que dar esa noticia. Porque Porque esos son solo los números de enero y los de ahora, bueno, los veremos en marzo. Exacto. Pensá que el INDEC, y acá cuando teníamos la famosa inflación del Congreso, ¿qué había diferencia entre la inflación del Congreso y esta? ¿O por qué las consultoras se equivocan? Bueno, el INDEC releva 300.000 precios todos los meses. Y no son 300.000 precios que los releva Internet. Hay gente que va a los lugares físicos, autoservicios, supermercados, a buscar estos precios. O sea, es un trabajo muy importante, muy serio, y por lo tanto, y además que no viene como quiere el gobierno. Eso reafirma las buenas perspectivas que tenemos en cuanto a poder medir bien la inflación. Dame los datos sobre la caída del salario real. Hay un puntito. Sí, salió el RIPTE, que es un promedio de cuál es el salario formal de Argentina, da 34.000 pesos, y ese aumento para 2018 fue del 30%. Con una inflación del 47%, saca la cuenta, perdimos 17 puntos. Los bancarios no perdieron, pero comercio sí. A esto es un promedio. Bueno, vamos a hablar también de la política porque ayer ya lo anticipaba Giselle Rumoy, nos decía, Lustó quieren lanzarlo a candidato a presidente y resulta que ahora lo tenemos en un viaje presidencial. Sí, parece una jugada del presidente esta, ¿no? Porque lo que contábamos ayer era que un sector minoritario pero ruidoso del radicalismo quiere tener un candidato propio. Y Lustó no salió a desmentirlo. No, claro. Lustó dice que todavía no sabe qué va a hacer. Él hace unos días había dicho eso. Pero lo que un sector del radicalismo, impulsado por el Cotino Siglia, que es como el mentor de Lustó en la capital federal, junto con otro sector encabezado por Ricardo Alfonsín, decíamos, quiere que se presente Lustó como candidato radical en las PASO del 11 de agosto con Mauricio Macri. ¿Qué hace el presidente entonces? Bueno, lo subió a la gira presidencial que va a hacer, que emprende mañana por Asia, concretamente va a la India y a Vietnam. Es una misión estrictamente económica y comercial para buscar inversiones. Lustó tiene mucho que ver también. Sí, pero acá, antes de entrar, si querés, en el tema concretamente del viaje,
¿Cómo se puede interpretar esto? ¿Vos cómo lo interpretarías? Bueno, algunos pueden decir que es una jugada del presidente porque dice, así desarma la interna, ¿no? Dice, yo lo subo, tengo diálogo directo con Lustó, y al tener un diálogo directo con Lustó, lo dejás afuera de negociación al radicalismo. La otra que pueden decir es, bueno, es un gesto a sus socios radicales para contenerlos, para mostrar buena voluntad. No es la primera vez igual que lo sube una gira. No. En agosto del año pasado lo había llevado a la Asunción, lo había llevado como si fuera un chico, ¿no? Bueno, lo invitó y lo llevó a la Asunción del presidente de Paraguay, Abdo Benítez, y en diciembre el propio Lustó contó hace pocos días que lo visitó al presidente para hablar de economía, en esta suerte de rondas que está haciendo Macri con los economistas. Así que bueno, va ¿Y el foco de la gira por dónde va a ir? Y el foco de la gira es estrictamente, por eso decía, económico y comercial. El presidente va con el ministro de Agroindustria, Luis Echeverre, con el canciller Jorge Forí, por supuesto, con su vocero, con 35 empresarios, representantes de empresas importantes como Los Globos, como IRSA, HSBC, Biogénesis Vagó, Sancor Seguros, un montón de representantes, porque la intención es aumentar las exportaciones tanto en India como Vietnam y también buscar inversiones. Recordemos que India tiene 1.200 millones de habitantes, es el segundo país más populoso después de China. Es un integrante del mercado muy importante también. China hoy es la sexta economía del mundo. ¿Qué es lo que tiene a diferencia de China? Está creciendo a tasas del 8% y es una economía de un tamaño de casi 3 billones de dólares. Es 9 veces la Argentina. Y lo que más importa o lo que le interesa importar a Argentina es alimentos. A diferencia de Vietnam, que es una economía también que está creciendo más. Ambas están creciendo más que China, de 100 millones de habitantes, y lo que tiene es que ahí importaría energía. Creo que ahí le puede interesar Vaca Muerta. También además va a tener el lunes una bilateral con el presidente indio Narendra Modi. Sí. Y ya habían tenido buena sintonía en la cumbre del G20 cuando vino el presidente indio y lo visitó a Macri en Olivos. Así que ahí acordaron que iban a impulsar como una nueva relación bilateral, y lo que puede estar también en esa reunión es la minería de litio, porque el presidente indio quiere para el 2030 tener un parque de autos eléctricos y para eso necesita litio. Y Mauricio Macri siempre se hizo muy fuerte en su discurso con respecto al litio. Vamos a seguir también de cerca la gira por Asia porque es muy importante a nivel económico y la hace ahora porque después entra en la campaña y ya no va a tener más tiempo. Vamos a dedicarnos a otro de los temas, a hablar de la política migratoria. Buenas noches, Nicolás Luca. Buenas noches, Diana. Bueno, ¿qué es lo que sucede cuando un extranjero llega al país? ¿Qué es lo que pasa también acá en las diferentes provincias? ¿Qué adoptaron Tierra del Fuego, Chubut, en este caso Jujuy, con respecto a los extranjeros? Esta política de decir, señoras y señores, usted cometió un delito y ese extranjero lo expulsamos de nuestra provincia. Bueno, es un serio problema jurídico el que le espera a la Corte Suprema, básicamente, porque es la Corte en la que se dirimen los problemas entre el Estado y las provincias y entre las provincias entre sí. Tierra del Fuego se sumó a esta corriente a través de los dichos del ministro de Gobierno Juan José Álvarez, quien afirmó que el extranjero que delinque no puede ingresar a Tierra del Fuego, lo mismo que ya habían hecho en Chubut con un decreto del gobernador Arcioni, y Jujuy no llegó a ese extremo. Jujuy está más en este momento con el problema... Pero les quiere cobrar por usar los hospitales. Exacto. Eso es un tema totalmente aparte y es un debate totalmente diferente y que la provincia podría hacerlo dentro de sus propios parámetros. Ahora, el tema de la libre circulación, ahí ya estamos en un serio problema, porque eso es una facultad nacional y es una facultad que está en el artículo... Primero, tenés el artículo 5º de la Constitución Nacional que dice que ninguna Constitución provincial puede ir en contra de la Constitución Nacional. Y el artículo 10 de la Constitución Nacional dice que todo habitante, no ciudadano, todo habitante, alguien que habita, alguien que esté en la Argentina, tiene libertad de circulación. Vamos a escuchar un poquitito entonces acerca de José Luis Álvarez de Tierra del Fuego para que nos dé un panorama de qué pasa en esa provincia. Por favor. Es evidente que hemos tenido un incremento en los delitos cometidos por extranjeros, sobre todo en la ciudad de Río Grande, y son temas, aparte de delitos que son de mucha gravedad, que tienen que ver con el narcotráfico y trata de personas, con lo cual buscamos una herramienta para poder agilizar los procesos de expulsión de aquellos extranjeros que vengan a cometer delitos.
El director nacional de Migraciones, Horacio García, hablaste con él, Nicolás, con respecto a este tema. ¿Cuál es la postura que toma? La postura que tienen básicamente en la Dirección Nacional de Migraciones es respecto de una política nacional, ¿sí? Y el número es relativamente ínfimo en comparación a la cantidad de inmigrantes que han ingresado al país en los últimos años. Ha habido más de 1 millar, 1.200, 1.300 expulsados de la Argentina, pero el número de ingresos ha sido superior a los 650.000. Así que hay una gran diferencia ahí, como para decir, no es que todos los extranjeros vienen a delinquir, es un porcentaje ínfimo el que viene a delinquir, aunque sea más de 1.000. La residencia, las radicaciones otorgadas en el 2018, tengo acá el dato, casi 222.000 que se otorgaron. ¿Qué pasa, Nicolás, cuando un extranjero llega a la Argentina? Bueno, llega a la Argentina y si viene a hacerlo de forma correcta, se hace el trámite de forma correcta, Ajá. se le otorga. Primero tiene una permanencia garantizada de 6 meses como turista. Después puede tramitar la residencia, o la puede tramitar antes la residencia si es que ya llega con intenciones de quedarse, y con la residencia ya puede celebrar contratos de trabajo. En este caso, vale aclarar, es un dato llamativo, que la inmensa mayoría de los venezolanos que han ingresado al país han hecho los trámites lo más rápido que pudieron, para estar legales lo más rápido posible. Y para poder trabajar, precisamente. Exactamente, precisamente para poder trabajar. Vamos a escuchar qué dijo al respecto entonces Horacio García. Estas iniciativas, lo que queda claro es que van a generar una mayor comunicación con la Dirección Nacional de Migraciones, a través de la justicia de las provincias, ya sea el Poder Judicial, las fiscalías. Y esto es beneficioso, porque si hay personas que rompieron el contrato de confianza, cometieron delitos en esas provincias, está muy bien que se lo juzgue, que se marque la materialidad del hecho, que ese hecho se cometió y que esta persona esté involucrada en ese delito para que, una vez que nos informen a nosotros proceder a la expulsión, si lo correspondiese, del país. Nosotros, para expulsar a una persona que está bajo la órbita del derecho penal, primero esperamos que la justicia haga su pronunciamiento. En el caso de una persona ser irregular, es decir, no haya venido por migraciones o se le haya vencido el plazo que está como turista y comete delitos, se le suma esa irregularidad del hecho de haber cometido un delito. Si la justicia determina con un grado de certeza similar al de un procesamiento que esta persona esté incurso en ese delito, nosotros lo vamos a expulsar del país. Bueno, un poco alineado también con lo que decían las provincias, sin tener esa división de la jurisdicción que venía comentando Nicolás. Pero vos en tu último libro publicado hablas bastante extensa, de una forma muy extensa, acerca de la migración acá. Sí, bueno, una de las partes del libro al principio habla de la migración, pero hay un dato que lo puede corroborar nuevamente, y es que hace 100 años la población carcelaria era un 94% de extranjeros. La población de la inmigración es esa de nuestros abuelos que venían a trabajar y todo eso. La población carcelaria de extranjeros hoy es el 6%. Se invirtió, pero totalmente. Es exactamente la misma proporción al revés. Mira vos. ¿Y qué pasa con los venezolanos específicamente? Bueno, hay una nueva política, que es una política que tuvo la Argentina durante muchos años, en la época del fomento de la inmigración, que hablaba básicamente de una migración direccionada, ¿no? O sea, decir, bueno, usted se puede quedar acá, lo tentamos a que vaya para allá, de acuerdo a qué sabe hacer. Desde hace 3 años, la Dirección de Migraciones ha vuelto a hacer lo mismo, en algo que llaman inmigración direccionada, que tiene que orientada, que no es obligatorio, pero bueno, te van acomodando de acuerdo a lo que sepas hacer y te incitan a trasladarte al interior y no quedarte en el ámbito de Buenos Aires. Y digo, no sé, soy pediatra, por ejemplo. Sí, bueno, Río Negro ha sido uno de los casos que picó en punta el año pasado pidiendo que vinieran médicos y como nadie quería venir empezó a llamar a extranjeros. Escuchamos al director nacional de Migraciones. Que las provincias sepan que nosotros no queremos enviar a la gente con la que no sabemos qué hacer, sino que primero nos digan en las provincias cuál es la demanda insatisfecha de mano de obra que tienen. Sobre 670.000 personas que radicamos en la Argentina, el 83% se ubicó, dio su domicilio en capital y pegadito al primer cordón del conurbano. Eso es una bomba demográfica. Piensen solamente que han llegado 130.000 venezolanos desde que comenzó la diáspora. Para este año, las previsiones de la OIM, la Organización Internacional de las Migraciones, y el ACNUR, que es la que se ocupa de los refugiados,
nos hablan de 100.000 venezolanos más. Las indicaciones nos hablan de 100.000 venezolanos más. Y no es por contradecirlo ni mucho menos al señor director nacional, pero probablemente sea 150.000 o un poquito más, lo cual desde mínima hasta la máxima es prácticamente el número en un año de lo que vinieron los 3 años anteriores. O sea, vos me estás diciendo que en un año posiblemente lleguen la misma cantidad. La misma cantidad que todos los venezolanos que llegaron en los últimos 3 años, y no estamos contando lo que llegaron desde 2010, 2011, 2012. En su mayoría son personas con capacidades ya directamente universitarias y bueno, ellos mismos desde Migraciones dicen que están tratando de celebrar una serie de convenios con el Ministerio de Educación para destrabar la principal traba que tienen, y es que por trabas burocráticas, valga la redundancia, en Venezuela no consiguen los apostillados de los títulos, y acá bueno, parece que con el Ministerio de Educación podrían llegar a encontrar una solución, sobre todo en las cuestiones más importantes que tienen que ver con los médicos, porque está en juego la salud pública. Recordemos que en la mayoría de los casos, la verdad, las personas que necesitan migrar lo hacen para buscar una mejor vía para tener mejores calidad de vida. Enseguida regresamos después del corte. El presidente Mauricio Macri dio anuncios para las pymes, principalmente de economías regionales. Dice que va a beneficiar a 44 sectores. Escuchamos lo que dijo esta mañana. Por eso hoy tomamos la decisión junto al ministro de aliviarles esta carga. Decidimos aumentar el aumento del mínimo no imponible sobre las cargas patronales de los trabajadores de las economías regionales. Después de las turbulencias que hemos enfrentado juntos el año pasado, hoy es el momento de volver a poner el foco en el desafío del crecimiento, las exportaciones y la competitividad. Obviamente las tres están íntimamente ligadas. El anuncio de hoy es el primer paso de una nueva agenda productiva en la que vamos a trabajar todo el año. Vamos a desentrañar un poco acerca de cómo influyen las economías regionales y estos anuncios del presidente Mauricio Macri en la economía del país. Diego, ayúdame a tratar de entender un poco la importancia de este anuncio, de aquellas pymes, aquellos pequeños empresarios que ahora hay impuestos que no van a tener que pagar. Exacto. Lo que está buscando el gobierno es cambiar un poco la página o la agenda. Hasta ahora se trató de, los últimos meses de 2018, estabilizar la macro, la estabilidad financiera, el dólar, las tasas. Logrado esto, el foco viene ahora por el crecimiento. Recordemos que la economía el año pasado perdió 200.000 puestos de trabajo y hoy, si uno mira 2019, ¿dónde va a estar el crecimiento? Es exportaciones que van a estar subiendo un 20%. Exportaciones que además van a venir o de la pampa húmeda con las famosas cosechas de soja y trigo, maíz, pero también de las economías regionales. Y acá englobás todo, desde Cuyo hasta la Patagonia, desde la cereza, pasando ahora, por los pensemos vinos. en el impuesto, ¿no? En la persona que es un empresario que antes, por tener un empleado de 7.300 pesos, pagaba impuesto. Ahora no, ahora ya se eleva el tope. Exactamente, la carga era del 23-26% sobre el salario bruto. O sea, al trabajador se le descontaba y después además el empresario tenía que pagar. Eso se eleva a 17.500, es un incremento importante. Tengamos en cuenta que el salario promedio, decíamos, es de 34.000 pesos en la economía, con lo cual este salario es bastante representativo y va a aliviar. Hay otro detalle. ¿Qué pasa cuando el salario supera los 17.500? Entonces, hasta 17.500 el empresario no va a pagar. Y luego va a pagar por la diferencia a partir de ese importe. Perfecto. Es decir, si el salario es 27.500, el empresario va a pagar solo 10.000 pesos sobre 10.000 pesos las cargas sociales. Bueno, en esto me gustaría saber también un poco, ampliar acerca de qué provincias estamos hablando, de qué economías, de cuál es el beneficio que le podemos dar a la Argentina con esta medida. En general, vos podés encontrar desde lo que es La Rioja, todo lo que es la zona Cuyo, parte de la Patagonia, está pensado para ese sector. Es para sacar un poco el foco del área metropolitana
y sobre todo de la pampa húmeda. Ese es el Y en concepto. general esto va a beneficiar a casi 20.000 empresas, por lo que dijo el presidente aproximadamente. ¿Es Sí. así el número? Exactamente, estamos teniendo en cuenta que la economía argentina tiene unas 600.000 empresas. Esto está apuntado para los sectores más productivos, los que generan dólares. Tengamos en cuenta que la crisis del 2018 fue la crisis de no tuvimos dólares. Y Acá la idea tenemos el es número exacto, 19.500 19.500 pymes que van a estar beneficiadas al respecto a lo largo del país. Entonces estábamos diciendo. Si te parece, ahora podemos escuchar al ministro, al secretario, que va a hablar del costo fiscal que tiene esta medida. Esta medida tiene un impacto fiscal de alrededor de 3.000 millones de pesos durante todo el año. Está dentro de las pautas que teníamos en el presupuesto para poder cumplir con las pautas de equilibrio fiscal, y esto nos permite de alguna manera empezar a trabajar una agenda productiva pensando mucho más en la salida exportadora y siempre poniendo el foco en las mejoras de competitividad transversal para que los sectores productivos en términos transversales y sin diferenciar entre ellos puedan tener todas las mismas ventajas como para poder salir a exportar. Bueno, antes de la función pública, Dante Sica era un conocedor un poco de la situación en el interior también. Él era titular y director de una de las consultoras más respetadas, con un enorme conocimiento de lo que es el tejido industrial de la Argentina, con lo cual esto es una medida made in Sica, claramente. Bueno, esperemos que este beneficie también a 200.000 trabajadores, como venían mencionando. Y ahora lo que les propongo es analizar una problemática que desde su inicio tuvo todo tipo de conflictos, desde la legalidad, desde cómo se comporta con la sociedad. ¿Qué pasa con los Uber que están en la ciudad de Buenos Aires? Para analizar el tema vamos a ir con Nicolás, que sabe mucho más que yo sobre la situación de Uber, principalmente para, Nicolás, entender un poco acerca de esta situación que siempre se pone en la mira de que, bueno, Uber no es legal. ¿Es así? Uber es legal, lo que no es regular. O sea, Bien. si Uber fuera ilegal en la Argentina, no estaría funcionando en Mendoza con una regulación. En la jerga lo que dicen es, no, pero por ejemplo, Cabify sí está ok, pero Uber no es legal. Cabify es legal y está regulado. Uber no es ilegal, simplemente no está regulado. Hay un fallo judicial y con un doble conforme y hasta un triple conforme de que no hay ninguna ilegalidad en el sistema. ¿Esa situación judicial se va a dar en el tiempo constantemente o puede llegar a revertirse? Yo creo que a esta altura es una cuestión casi cultural, pero lo que debería empezar a revertirse es esta suerte de justicia por mano propia que quiera aplicar un sector muy reducido de los taxistas. Hay que aclarar también, es un sector muy reducido de taxistas. ¿Y reducido por qué? Reducidos porque no ¿De todos... qué estamos hablando? O sea, reducidos podemos verlos en las imágenes de las protestas del otro día. O sea, eran 30 taxis con toda la furia a las 2 de la madrugada circulando por Recoleta. Ahí pueden verlo. Primero fueron al departamento del secretario de Transporte de la Ciudad de Buenos Aires, Juan José Méndez. Después a los bocinazos desde Recoleta por Santa Fe hasta Palermo para ir al departamento de Horacio Rodríguez Larreta, también a protestar. A las 2 de la madrugada, los vecinos chochos estaban, me imagino. 2 de la madrugada. Esta protesta fue porque el gobierno de la ciudad le quitó la licencia a un taxista que había agredido a una mujer que estaba subiéndose a un auto conducido por su novio. Dijeron, era un Uber. Pensamos que era un Uber, pensé que era un Uber. Y si era un Uber, ¿qué es la primera pregunta que hacemos? Porque el taxista no es policía y en todo caso debería dar anuncio a la policía. Y la agresión es un delito. Y la agresión es un delito y si le debería dar intervención a la policía si existiera un delito. ¿Sí? Repetimos, falta regulación, no es que está prohibido y para la ley lo que no está prohibido está permitido. Entonces nos encontramos con un serio problema. Antes de llegar a este punto nos encontramos con que ha habido incendios de vehículos, ataques con armas de aire comprimido de un vehículo a otro, un abuelo que fue agredido porque pensaban que era un chofer de Uber porque llevaba pasajero atrás, eran sus nietos. Es violencia, lo que se está dando últimamente es muy violento y a nivel social. Sí, y no Nicolás, tiene lo que que ver. nos está trayendo también acá es a tratar de derribar los mitos alrededor de la situación de Uber. Sí, porque Entonces, hay... no es que no es legal,
No es que no está Es que regulado. son varias situaciones. Es una situación social. Es una situación social. Primero te marcan que es una cuestión tecnológica, la tecnología los va a pasar por arriba y todo eso. Y no es así, porque si vos estás apurada y no tenés tiempo de esperar 20 minutos un Uber, el taxi te salva la vida. Claro. Levantaste la mano y lo tenés en la calle. O sea, pueden convivir tranquilamente. Pero también hay algo que es cierto, y es que, ¿qué pasaría con los índices de desocupación si de un día para el otro dijéramos no hay más Uber? Porque Uber es una salida de emergencia para muchas personas, para otras es un complemento, pero para muchísimas personas se convirtió en una salida laboral. Del mismo modo que es una salida laboral los sistemas de delivery, como Rappi, como Globo, como Pedido Ya, que son sistemas que sí, está claro, no es el deseo de nadie Claro, no es trabajar de eso, el trabajo ideal en el que uno puede llegar a tener todos los derechos laborales. pero por algo están trabajando ahí, porque Correcto. no tendrían otra opción en todo caso. En el caso de Uber, yo me pregunto qué pasaría con los índices de desempleo si realmente se prohibieran sistemas como Uber o Cabify en Argentina. Y la prueba final de que pueden convivir tranquilamente es que yo, mientras vi pasar la caravana, estaba esperando un taxi. Y no me pude tomar un taxi porque estaban protestando. O sea, son cosas insólitas. Estaba esperando parar un taxi en la calle porque no tenía ganas de sacar el celular en la calle por cuestiones de seguridad, no tenía ganas de esperar de madrugada. Y te voy a llegara un agregar Uber. algo más, Nicolás, que me parece muy interesante, que son los consumidores. Los consumidores también tienen derecho a elegir Sí, cuáles de totalmente. las opciones es la más cómoda para ellos. Totalmente. Y hay un problema que tienen puntualmente los de la Asociación de Propietarios de Taxis, y es que muchos peones decidieron salir a manejar su propio auto como Uber antes de tener que arrancar el día debiendo 1.200 o 1.500 pesos de alquiler. Bueno, la verdad que es muy interesante lo que venís a plantear ya desde el punto del análisis, porque hemos tenido, bueno, vimos recién el video del Scratch, pero también estábamos observando las diferentes, creo que se da una vez por mes que sale en las noticias, las diferentes agresiones que van Agresiones, incendios, recibiendo personas que o no tienen nada que ver, o sí son Uber y tampoco tienen por qué ser agredidos. Sí, acá hay algo que es puntual y hay que remarcarlo respecto de la quita de licencia. Si a vos te enganchan alcoholizado, te quitan la licencia profesional. Si te enganchan cometiendo un delito, te quitan la licencia profesional. Si te enganchan agrediendo y provocándole lesiones a una persona, es algo obvio que violás el Código Penal, te van a quitar la licencia. Y no importa la protesta ni el scratch ni que sea a las 2 de la mañana. Lo que sí, busquen un asesor de marketing, porque protestar a las 2 de la mañana a los vecinos no creo que les haya gustado mucho. El tema Uber, la verdad que es un tema que está dando que hablar mucho, está dando la noticia, pero los invito a que me acompañen porque hay alguien que también siempre da la noticia. Por suerte, a veces de cosas mucho más tranquilas. Buenas noches, Santiago Ladino, con todo el deporte. ¿Cómo va, Diana? Y el que da la noticia es el Loco Bielsa, siempre. Sí. O porque gana, o porque pierde, muchas Sí. veces, o porque se manda algún desliz. Se manda algún desliz, pero bueno, en este caso fue que en el marco de lo que fue la victoria de su equipo, el Leeds United, que le ganó 2-1 al Swansea y que quedó como único líder de la Championship con 61 puntos, se dio un cruce divertido entre lo que fue el post de la conferencia de prensa con el traductor cuando Marcelo Bielsa se refirió a Jack Clark, que es la joven promesa que tuvo que salir lesionado. Lo vemos. Estamos pensando en que resuelva definitivamente este problema con independencia del tiempo que tarde en hacerlo. And we hope it will recover well and as soon as possible. No, al revés. Perdón. Sin importar el tiempo que tarde en hacerlo. We hope he will recover well and we will let him take all the time he needs to recover. Ahora sí. Usted me está haciendo cuidar como un mercenario. Sí. Se mata de la No, risa. no, es que fue muy divertido. La realidad es que no pudo transmitir lo que él quiso decir, entonces lo dejó pero muy mal parado. ¿Qué pasa cuando a uno le toca jugar en un lugar donde no puede, la comunicación termina siendo un problema? La verdad que es un riesgo, porque uno tiene como herramienta principal la comunicación, La palabra. palabra. Entonces, imagínense que si la desesperación que siente uno al no poder relacionarse con el otro a nivel verbal es desesperante, porque es una de las también comunicaciones importantes que tiene el deportista a la hora de poder potenciar, contagiar, inspirar
que es tan importante, ¿no? Y más que nada para estos técnicos que justamente se caracterizan de eso, de el contagio, del mensaje, de la palabra. Imagínense en que tienen un traductor prácticamente desde que se levantan hasta que se van a acostar. Y también está el ejemplo de otros directores técnicos en el mundo que se Por preparan supuesto. como para afrontar el desafío de la diferencia cultural y de la diferencia del idioma. Por supuesto, es fundamental. Creo que un técnico que lo que intenta es hacer raíces y quedar en la historia de un club, de un lugar, justamente es tratar de abarcar por todos lados. No es solamente soy un técnico táctico donde los hago trabajar bien y nada más. Simplemente les falta como la otra parte a algunos. Y hay técnicos que justamente, como Guardiola, A ver. que él se preparó un año antes de ir al Bayern Múnich, él ya había empezado a aprender Qué alemán. admiración que me provoca. Porque totalmente, Impresionante. es fantástico porque él dice, bueno, no solo soy un técnico que le puede dar herramientas tácticas a los futbolistas, sino que él sabe que su potencia también es con el lenguaje, con la palabra. Es un motivador, tiene con la que motivar al inspiración. equipo con algo. Por supuesto, entonces él se preparó y dijo, yo no solamente voy a hacer historia con mi juego, sino también voy a hacer historia con lo que inspire, y fue a través del lenguaje. ¿Y qué pasa con los jugadores de fútbol, no? Porque los jugadores de fútbol también tienen un traductor 24 horas. Eso depende mucho, creo que también hay una fantasía de que a todo futbolista que contratan y lo mandan a un país exótico donde la lengua es muy ajena, la realidad es que el futbolista también es un trabajador, entonces también se tiene que arreglar con esto de, bueno, voy al supermercado y tengo que aprender dónde comprar y cómo hacerlo, voy al banco y cómo abrir esa cuenta, o ir a comprar un teléfono y que me den el chip de tal. No es que a todo el mundo le ponen un traductor, a las estrellas les ponen un traductor. ¿Vos tuviste traductor en Italia? No tuve traductor. ¿Y cómo aprendiste? Y a los golpes, agarré lo primero que hice antes de salir al país donde iba, agarraba un diccionario y me ponía a estudiar porque obviamente, me acuerdo que el primer entrenamiento en Italia, el arquero me dijo, laya, 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 y yo agarré la pelota y la saqué de la cancha. ¿Y qué era? Déjala. Dejala y vos la sacaste. La reventé y la saqué de la cancha. Impresionante. ¿Después tuviste que tomar clases o fue ahí en En realidad, como no había tanto presupuesto, tuve que estudiar por las mías y bueno. ¿Cómo digo vamos al corte en italiano? Ni se acuerda. No, ni me acuerdo. Vamos al corte, enseguida regresamos. Equipo completo, hoy nos toca a la noche información, análisis y lo que no podemos dejar pasar. Principalmente vamos a empezar por la economía. Diego Falcone, ¿cuál es el resumen financiero que tenemos en el día de hoy? Bueno, fue un día movido para el dólar. Arrancamos con una suba importante en un contexto donde se estaban depreciando las monedas, pero después terminó planchado el dólar y salió de la zona de no intervención del Banco Central, con lo cual mañana, si vemos que el dólar permanece en este nivel, no nos debería sorprender que el central salga a ofertar comprar dólares del mercado, que está teniendo un volumen bastante importante. Tengamos en cuenta que la colocación de hacer el gobierno de la ciudad aporta también dólares al mercado. El otro dato importante es que volvió a bajar la tasa, pero muy poquitito. La tasa dio apenas 43,94, habíamos tenido el día anterior 43,97 décimas. Es un dato que pasa porque los días pasan rápido. El 5 de febrero la tasa del Banco Central estaba en el 50%. O sea, la velocidad de Claro, caída... viene bajando, pero todo va sumando. Todo va sumando. Hoy finalmente creemos que ya encontramos el piso porque si usted se fija, el plazo fijo 34,85. Ayer hablamos del margen de seguridad. ¿Qué margen de error tiene si usted hace un plazo fijo al 34 y la inflación da un 2,9 cuando espera un 2,5? Si eso lo lleva a todo un año, claramente en estas tasas el gobierno tendría que tener un poquito más de mano y no plancharlas tanto. Es importante recuperar el ahorro en pesos y para eso usted tiene que ganar la inflación. Vamos a volver al consejo de Diego de ayer, que era si alguien te consulta, ¿me conviene o no me conviene un plazo fijo? Para que la gente sepa dónde acudir. Hoy, mirá, me quedé pensando ayer y hoy salieron varios bancos, hay ofertas ahora de los famosos plazos fijos UVA.
Son estos plazos fijos a 90 días que van de la mano de la inflación. Y uno cuando mira y entra a su home banking va a leer UVA más tanto por ciento. UVA más 7 es una muy buena tasa y a usted le garantiza que si la inflación viene peor de lo que uno esperaba en este primer trimestre, usted se cubre y se lleva una tasa de interés real del 7%, que en esta Argentina es un tazón. Diego, nuestro especialista en economía que nos explica un poco de todo, de la economía real, de lo que sucede en el país, de lo que sucede en el mundo. Pero también vamos a evaluar un poco qué es lo que sucede en las redes sociales, en Yo también el tengo algo que mundo. se esperaba que venía mal y terminó siendo peor, que es el tuit y las declaraciones del diputado provincial Guillermo Castelo, que propuso directamente quitarle los planes sociales a los que Ahí estamos viendo el protesten tuit, de forma, puntualmente los que corten calles o dañen patrimonio público en los piquetes. Lo curioso es que Guillermo Castelo es abogado. Y digo esto sin ánimo de chicana, ni mucho menos, bueno, sí, un poquito sí, pero en declaraciones al programa de María Laura Santillán en Radio Nacional, el hombre dijo que hay una falacia que instaló el kirchnerismo, que es que no se puede criminalizar la protesta social, y lo calificó como falacia. Y no, la protesta social no se puede criminalizar, lo que se criminaliza es el crimen. Entonces, si vos en una protesta social tenés un piquete y un corte, como Estado, tenés todo el derecho del mundo a reprimir. Ahora, si no te da para reprimir, no podés ir por atrás y por el escritorio a quitarles cosas que les corresponden. Son dos carriles diferentes. Imaginemos un jubilado que protesta, le sacamos la jubilación. No. Imaginemos un discapacitado que protesta, le sacamos la pensión por discapacidad, ahí sí es más directo el rechazo que genera. No, ¿cómo le vas a sacar la pensión a un discapacitado por protestar? Ahí sí te genera rechazo tener de una una. auditoría también de a quienes se les entregan los planes Pero eso es sociales, otra si cumplen cosa. con los requisitos de necesidad. Por eso Eso son es dos otro carriles debate diferentes. totalmente distinto. Si estás cortando la calle, el Estado tiene el monopolio represivo, el monopolio de la ley. Bueno, si tenés ganas, lo llevas preso, pero no le podés sacar por protestar. Sí, y menos, o sea, tampoco se lo puede sacar por cometer un ilícito. Por cometer un ilícito tenés el fuero penal. Por cometer un ilícito vas preso. Por cometer un ilícito te comes una causa. Por cometer un ilícito no te puedo sacar el único ingreso que tenés. ¿Cuáles son las otras cosas que no podemos dejar pasar en el día de hoy en este maravilloso equipo completo de información y análisis? Acá tenemos a la experta en política que nos va a comentar un poco de los vericuetos, ¿no?, que tiene la Argentina en esta materia. Bueno, hoy Roberto Labaña siguió engordando los rumores de una candidatura presidencial. Él tiene ganas, lo venimos diciendo acá, ¿no? Tiene unas ganas terribles, pero como es Labaña y pone ¿Y cuál es la condiciones. contra de Labaña? ¿La contra? ¿La desventaja? La desventaja. Mira, ¿Cuál de todas? hay una que puede tomarse como una ventaja o como una desventaja, que es la edad. Ajá. Algunos dicen que es una desventaja porque es un señor que en marzo va a cumplir 77 años y el poder cascotea mal. Ustedes vieron cuando empieza un presidente, en la foto de Macri, de Obama, todo, y cuando arranca y cómo termina, y el poder te golpea. Es desgastante, te golpea es el desgastante, cuerpo, son ¿no? giras Y a internacionales, todos, los buenos son y los malos problemas. gobernantes, todos terminan con marcas en el cuerpo por el poder. Entonces dicen, bueno, es un señor grande, ¿podrá soportar? Eso es una discusión. Yo creo que se necesita más temperamento, los jóvenes también se pueden enfermar, que no sé si es tanto una desventaja. ¿Y con quién se Y después juntó? dicen no. Y otra que puede ser, también es, lo que sí yo creo que es la desventaja que tiene, es la grieta. La grieta se lo puede tragar, porque la grieta en este país es eterna. O sea, Claro. tenemos un sistema que es polarizado en la Argentina. Siempre hubo radicales o peronistas. Todos prometen ahora ir los en radicales contra de la están grieta, con nadie lo Macri, logra. claro. Entonces, el riesgo que tiene es que a una tercera fuerza la grieta se lo trague. Ese me parece que es una... Bueno, una vamos a la desventaja. reunión. Que Vamos a la mantuvo. reunión. ¿Qué pasó? Bueno, hoy trascendió, el miércoles a la noche, Roberto Labaña fue a comer a la casa de quién. Acá, esto también es uno que aparece ahí, Matías Lamens, Ajá. que es el Roberto Labaña, que es el posible posible candidato él fue a presidencial. la casa de Sí, Lamens. lo invitó Matías Lamens, que es el presidente de San Lorenzo. A ver, San acá, Lorenzo. A ver, ayúdame, ahí es es un hombre del presidente- fútbol. Por favor, Nada que ver ayuda. con la política. Es el presidente de San Lorenzo actualmente. Nada que ver con la política. Bueno, Nada que ver con la política. porque Tal la cual. política y el fútbol dan La de política mano, y un el poquito. fútbol tiene antecedentes, por supuesto, donde están muy, muy conectados, El ¿no? actual presidente de la nación. Claro, chicos. el actual presidente de la Nación, donde Gracias se a ganó, Boca. se ganó el corazón por medio de resultados de la gente de Boca, ganó
obviamente también la posibilidad de encanta que lo que le me está haga, diciendo le haga de Santi. trampolín hacia la ciudad y porque gestionó bien Claro. Boca. Vos decís que No. Lamens... Vos lo que quizá querés decir es que ahora tiene ganas de hacer política partidaria y electoral. ¿Y Política entonces? hacen todos. Bueno, lo invitó a comer a La Baña porque Lamens está muy cerca del gobernador de Santa Fe, Miguel Lifchitz, del socialismo, y tiene ganas de jugar, de candidatearse en la capital Que es federal. lo que nos decía de la mano, Santiago, ¿no? Claro. Esto de empezar en el fútbol, Obvio, ir un poquitito obvio. a la capital. Pero de la mano de quién? De una candidatura presidencial de Roberto Labaña, que es el que arrastra, ¿viste cómo es esta cosa, no? Una figura fuerte lo Pero puede Lamens no es que no lo conoce nadie. No, habría que ver. Lo que pasa que la ciudad, bueno, hoy Rodríguez Larreta, según todas las encuestas, está bien posicionado y, bueno, al kirchnerismo, el peronismo casi en la ciudad no existe. Y es muy loco, se lo no es pregunto a todos, fuerte. es muy loco pensar en Lamens, Tinelli, que pueda llegar. Tinelli ha aparecido en varias oportunidades como un posible candidato, que lo coquetean todos los sectores por la gran popularidad que tiene. Sí, lo que no se sabe es si en realidad Lamens, al saber que en su momento fueron carne y uña con Tinelli, fue en representación de Tinelli, porque por ahí si iría Tinelli haría muchísimo más ruido. Claro, no Entonces, sabemos. al ser un soldado de Tinelli, por ahí fue él en representación como la voz Lo que de... en política llamamos el operador. Sí, se habla igual de Tinelli como candidato presidencial, que es, la verdad, es un poco como exagerado, porque Ya estamos. nunca gestionó nada. Claro, Igual, nadie estamos. llega. Lo que me llama la atención de es, una. dentro de lo que es el armado de La Baña, han sumado espacios de tantas ideologías distintas que te termina llevando a pensar en algo básico. Cuando están todos, no gobierna nadie. No, bueno, lo que pasa es que Labaña acá, y estas son las condiciones que tiene, él no quiere ser el candidato del peronismo. Es así, no quiere. Claro. Él No quiere un quiere frente porque el amplio. peronismo huele, Pero huele pareciera a que él una quiere cosa ser abrazar presidente a de otro todas. país. Quiere, y no quiere quedar preso de la interna del peronismo. Entonces, él quiere algo transversal y está diciendo y además justamente por la grieta. La presidencia de ¿cómo llega? Uruguay, la de Chile. No, No, bueno, habría obvio, que es ver verdad. también. A ver, Pero ¿cómo habría llega que. con Cristina, con la cosa tan polarizada Cristina Macri? Es difícil. Sí. Bueno, vamos a ver cómo sigue el tema y me quedo ahí preguntándole si tantos sectores políticos pueden tener una misma visión económica. Difícil. Difícil, Cambiemos con claro. dos partidos, radicales y PRO, tenés el conflicto, un Pragay, pasás a Andujomne, que fue un cambio de 180 grados, difícil. Gracias por acompañarnos. Tenemos toda la información en el análisis de lunes a viernes aquí a las 23 en el canal de la ciudad con Hoy nos toca la noche.